presenta WowMX.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Para continuar, de manera virtual nos acompaña Cristina Contreras, traductora de Anthony Kane, quien es presidente y director ejecutivo del Instituto de Infraestructura Sostenible en Washington, D.C., donde supervisa las operaciones generales de la organización y lidera el desarrollo del marco en visión para la infraestructura sostenible. También es comisionado de la Comisión de Washington, D.C. sobre el cambio climático y resiliencia. Anthony fue anteriormente director de investigación en el programa SOFNAS para infraestructura sostenible en la Escuela de Graduados de Diseño de la Universidad de Harvard, investigador asociado del Grupo de Materiales, Procesos y Sistemas en la Universidad de Harvard e instructor en el Boston Architecture College. Tiene una licenciatura en Arquitectura Summa Cum Laude de Virginia Tech y una maestría en Estudios de Diseño de la Universidad de Harvard. Anthony es coautor de Ceramic Material Systems in Architecture and Interior Design y nos acompaña con su conferencia Un marco para la infraestructura sostenible y resiliente al clima en las Américas en visión. Recibimos al ingeniero y a Cristina Contreras, su traductora. Hola, buenos días. Es un gran placer tener la oportunidad de acompañarles hoy. Simplemente para puntualizar, Anthony no va a poder estar con nosotros hoy, pero yo he trabajado en el sistema de evaluación durante muchos años. Soy CEO y directora de temas de sostenibilidad en infraestructura y doy clase en la Universidad de Harvard, con lo cual creo que podemos pasar un tiempo, unos 15 a 20 minutos hablando de la importancia de sostenibilidad en infraestructura y hablando también de la importancia del sistema Envision que se aplica y se utiliza en Estados Unidos desde hace muchos años y también la aplicación que ha habido a la región panamericana. Con lo cual con eso comenzamos. Bueno, en primer lugar, solamente le quiero agradecer también al ponente anterior, porque creo que hablando precisamente de transición y de proyectos de transición y de ingeniería de transición, creo que lo que hemos oído es, valga la redundancia, la transición perfecta para decir, bueno, sabemos que estamos viviendo en un sistema y en un mundo complejo, cuáles son las soluciones y cuáles son las herramientas a nuestra disposición para poder mejorar esa toma de decisiones. Vamos a hablar, por tanto, de Envision como una de las posibles soluciones o una de las posibles herramientas que nos van a ayudar en ese proceso. Luego vamos a hablar de ciertos proyectos que ya se están haciendo a día de hoy en varios países en la región. En primer lugar, y como ya hemos oído, el contexto global es un contexto cambiante, es un contexto complejo, porque como sabemos la infraestructura toca todos los elementos de las decisiones que tomamos en cada día, desde cómo nos desplazamos hasta qué tipo de agua o qué tipo de tratamiento de basuras se llevan a cabo en nuestra ciudad. Pero sobre todo es una pieza importante para asegurar que cumplimos con todos estos acuerdos globales que se han firmado desde los ODS, que ya hemos hablado de ellos, hasta el Acuerdo de París, etc. Y esto es precisamente por el hecho de que la infraestructura nos da los servicios básicos. Según estimaciones de Naciones Unidas, el 75% de la infraestructura que vamos a necesitar para el 2050 no existe a día de hoy. Y por tanto, esto nos plantea un gran reto. El gran reto de decir cómo hacemos infraestructura, pero también nos plantea una gran oportunidad. De decir, nos podemos reimaginar el futuro que queremos. No solamente eso, a medida que la necesidad de infraestructura y los servicios de infraestructura van a incrementarse, porque hay más personas que tienen servicio de agua potable, servicio de basuras y sobre todo hay cambios demográficos importantes, no solamente en la región, sino a nivel global.
A medida que planteamos la creación de infraestructura más sostenible, también tenemos que asegurar que reducimos la emisión de gases. ¿Por qué? Bueno, pues porque el 70% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero producen bien o provienen bien de forma directa o de forma indirecta de infraestructura. Bien sea por la creación de materiales, como puede ser concreto, como puede ser acero, que en muchos casos va orientado a la construcción de estos proyectos de infraestructura tan necesarios, pero también por la operación propia de proyectos de transporte o de proyectos industriales. Con lo cual, como digo, tenemos que crear más infraestructura, pero con una menor huella de emisiones. Las buenas noticias aquí es que ya hay muchas buenas prácticas y ya muchos países en la región han empezado a trabajar alineados con esos grandes objetivos de infraestructura sostenible. Aquí traigo un par de ejemplos de los que yo he tenido oportunidad de colaborar personalmente como parte de la empresa de consultoría que dirijo. Uno de ellos, por ejemplo, el año pasado con la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia, donde, como muchos de ustedes sabrán, se publicó la Política de Desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Transporte Sostenible, incorporando ya criterios de sostenibilidad en los contratos que se firman con las empresas de concesiones, que en muchos casos gestionan los proyectos de carretera y otras modalidades de transporte en el país. Lo mismo, estamos viendo la misma tendencia con instituciones profesionales, como es el caso de Invías, que ellos ya están trabajando también en la creación de guías técnicas que apoyen la creación de proyectos de carreteras, en este caso más sostenible. Hay ONGs que están trabajando también en la región y otras partes interesadas que también están dando apoyo a asegurar que los proyectos son cada vez más sostenibles, más resilientes, pero también son más amigables a la protección de la biodiversidad, a la conservación medioambiental, etcétera. Esto simplemente un par de ejemplos de cosas que ya se están llevando a cabo. Pero, como decía, la parte central de la conferencia de hoy va a ser hablar de estos marcos que ya existen, en concreto el marco de Envision. El marco de Envision comenzó el proceso de investigación en el año 2008, desde hace bastante tiempo, en colaboración entre el Instituto de Infraestructura Sostenible, que es una asociación de 3 grandes asociaciones profesionales en Estados Unidos. Seguramente conozcan muchas de ellas, desde la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles y otras más, junto con la Universidad de Harvard, donde actualmente todavía trabajo y tuve oportunidad de hacer investigación durante 8 años en colaboración con Anthony también, que hemos visto al principio. El mundo académico vinculado al trabajo profesional es lo que creó un sistema que es el que se utiliza a día de hoy, que es Envision. El sistema de evaluación Envision aplica de forma transversal. Como sabemos, hay ciertas metodologías, ciertos procesos de cuantificación de avance a nivel sectorial. Hay sistemas que aplican a proyectos de, por ejemplo, plantas hidroeléctricas. Hay sistemas que aplican a proyectos de carreteras, etcétera. Pero aquí vemos una metodología que nos permite no solamente aplicar de forma transversal a todos los proyectos y proyectos tan diversos como puede ser energía, como puede ser transporte, como puede ser gestión de recursos, sino que también nos permite aplicarse en distintas fases. Podemos utilizar la metodología para informar las decisiones a nivel de diseño, por ejemplo. Podemos utilizar la metodología para posteriormente asegurar que el proceso de construcción sigue esos parámetros que se definieron ya en esas fases tempranas, pero también, como sabemos, la fase más larga del ciclo de vida de un proyecto de infraestructuras es la fase de operación. Y por tanto también estaríamos viendo que se podría aplicar en todos estos distintos fases. Muchas personas lo que preguntan es, bueno, ¿cómo es posible que una metodología aplique a todos los proyectos en todas las fases? Y la realidad es que cuando hablamos de criterios de sostenibilidad, son principios básicos que tenemos que asegurar que se cumplen independientemente de la tipología de proyecto. Por ejemplo, si tenemos un proyecto de transporte marítimo o si tenemos un proyecto de agua, en ambos casos tenemos que asegurar que no contaminamos las aguas superficiales, que integramos las partes interesadas o que tenemos en consideración los temas relativos a cambio climático.
Por tanto, cada uno de los proyectos aplicarán estos principios de una forma muy diversa, pero en todos los casos deberíamos asegurar o debemos asegurar que son cosas que tenemos en consideración. Como he mencionado hace un momentito, el sistema de evaluación Envision se ha creado en Estados Unidos. Se ha aplicado ya a más de 100 proyectos en la región, pero también, y desde hace ya muchos años, se ha empezado a aplicar en otros contextos. Se ha aplicado de forma bastante extensa en Canadá, por ejemplo, se ha aplicado en ciertas zonas en Europa, pero también y en colaboración con otras distintas entidades, como el BID, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Se han hecho una gran aplicación a nivel de casos de estudio en Latinoamérica, donde se han analizado a través de más de 40 proyectos, realmente cómo aplica esta metodología, como digo, creada en otro contexto distinto, pero cómo aplica a una región como puede ser la región latinoamericana. Y aquí tenemos una gran diversidad de proyectos, desde proyectos energéticos hasta proyectos de transporte, los cuales ya nos han ayudado a ajustar y a afinar la metodología para un contexto mucho más global, no necesariamente contexto de Estados Unidos o de Norteamérica. Una vez que ya hemos repasado de forma rápida en qué consiste o cómo se ha creado este sistema de evaluación, creo que merece la pena que nos remanguemos, digamos, y que digamos, vale, ¿qué es como tal el sistema? ¿Cómo se aplica? ¿Qué conceptos y qué contenido tiene este método de evaluación? A día de hoy, las buenas noticias es que debido al gran interés que se ha despertado también en la zona o la región panamericana, recientemente el manual ha sido traducido también a español. Este proceso, al igual que, por ejemplo, LEED, que quizá muchos de los asistentes estén familiarizados con el sello LEED para la certificación de edificios verdes, de igual manera que LEED, Envision tiene un proceso de certificación en el cual cada uno de los interesados pueden hacer un examen y tener su credencial oficial que se llama Envision SP específicamente. No solamente el manual, sino ese examen de acreditación también a día de hoy está disponible en español. El sistema de evaluación se divide en 64 créditos con 5 categorías o 5 pilares fundamentales de la sostenibilidad. Seguramente si lo repasamos no le sorprenderá a ninguno de ustedes de decir, bueno, pues sí, eso tiene sentido. El valor añadido de Envision es que lo mira de una forma holística. Por ejemplo, cuando estamos hablando de calidad de vida, es una de las 5 categorías que forman parte de esta evaluación y realmente lo que estamos hablando es de la sostenibilidad social de nuestros proyectos. Algo extremadamente importante en la región y que desafortunadamente causa, como todos saben, muchos quebraderos de cabeza. Estaríamos mirando a cómo nuestro proyecto genera bienestar en la región donde se está llevando a cabo ese proyecto. Estaríamos viendo cómo afecta a los patrones de movilidad en el área. Estaríamos hablando de cómo se integran las comunidades en este proceso de toma de decisiones. Si vamos a liderazgo, que es la segunda categoría, y aunque solamente estamos viendo ciertos conceptos, es simplemente decir que cada una de estas grandes categorías luego tiene distintos créditos, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero si continuamos por la categoría liderazgo, al final lo que nos permite asegurar es que tenemos un proceso sólido de toma de decisiones. Como decíamos anteriormente, uno de los criterios importantes y necesarios para asegurarnos que nuestro proyecto es sostenible es asegurar que cubrimos todo ese ciclo de vida del proyecto. Si un proyecto tiene un diseño sostenible, pero posteriormente no se construye de forma sostenible o no se opera de forma sostenible, ese proyecto va a dejar de ser sostenible. Por tanto, esta categoría lo que nos hace son las preguntas adecuadas para asegurar que tenemos planes de monitoreo, planes de seguimiento, que tenemos estructuras de gobernanza que nos va a permitir definir y darle seguimiento a todas esas decisiones que se tomaron en su momento en las fases tempranas de los proyectos. La categoría tercera, que es la que denominamos asignación de recursos, es lo que quizá es un poquito más familiar para todos nosotros, ingenieros, porque al final lo que estaríamos mirando aquí es cuáles son los materiales que se están utilizando.
¿De dónde vienen esos materiales? ¿Cuál es el uso que se está haciendo del agua? ¿Cuál es el uso que se está haciendo de energía? Estamos utilizando energías renovables en nuestro proyecto, por ejemplo. El cuarto sería entorno natural, lo que tradicionalmente hemos llamado el impacto medioambiental de los proyectos. Y aquí estaríamos asegurándonos que nuestro proyecto está ubicado en una zona que no se considera de alto valor ecológico y que por tanto estamos reduciendo en la medida de lo posible los impactos medioambientales que estarían o que potencialmente podrían estar generando nuestro proyecto. Y por último, y extremadamente importante, aunque desgraciadamente no muy común a día de hoy, es clima y resiliencia. Aquí estaríamos analizando en qué nivel nuestro proyecto está incorporando temas de reducción de emisión de gases y una estrategia climática también a largo plazo. Obviamente esto no lo vamos a leer, tiene una letra demasiado pequeña, pero simplemente presento esta información para lanzar o para dar la idea de que cada una de estas categorías al final tiene un nivel de granularidad mucho mayor, porque como sabemos todos estos son conceptos complejos, por tanto en una evaluación de un proyecto como tal estaríamos mirando a cada uno de estos 64 indicadores por separado, preguntando a nuestro proyecto si se están incorporando esas consideraciones o no. Para asegurarnos que tenemos una idea un poquito más aterrizada de cuál es el nivel de detalle, os traigo un ejemplo de un crédito en concreto. Como hemos dicho, hay 64, este es uno de los 64 y precisamente el proceso que vamos a seguir sería el que cada uno de ustedes podría seguir si estuviesen interesados en saber el nivel de sostenibilidad de sus proyectos. En este caso tendríamos un crédito que habla de cómo se utilizan los materiales reciclados en nuestro proyecto. Esta es la apariencia de cada uno de los créditos que forman parte del manual, con lo cual si tuviesen el manual delante y lo abren por cualquier página sería algo similar aquí a lo que ven en la pantalla. Nos dice exactamente cuáles son los puntos asignados a este criterio específico o a este crédito específico. Nos dicen cuál es el objetivo de este crédito concreto y nos dicen cómo lo estaríamos midiendo. En este caso, porcentaje de materiales del proyecto que se reutilizan o que se reciclan. Una vez que ya sabemos qué crédito estamos, cómo se mide, tenemos una especie de matriz, si lo queremos llamar así, donde nos dice, bueno, sabemos que la sostenibilidad no es o blanca o negra, generalmente hay un rango bastante amplio y lo que nos dice es, bueno, independientemente de lo que estemos haciendo en nuestro proyecto y cuánto material estemos reciclando en nuestro proyecto, cualquier pasito en la buena dirección merece ser identificado y merece ser celebrado. Y por tanto diríamos, bueno, si nuestro proyecto tiene un 5% de material reciclado, tendremos una puntuación X y ahí podemos seguir a 15, 25, 50%. Lo bueno de esto es que independientemente de que nuestro proyecto esté haciendo algo o no esté haciendo nada en ciertos criterios concretos, siempre tenemos la transparencia de decir, sabemos lo que estamos haciendo y sabemos qué es lo que podríamos estar haciendo. De tal manera que nos ayuda a esa toma de decisiones de decir, bueno, quizá nuestro proyecto a día de hoy no tiene nada de material reciclado o tiene solamente un 5%. Pero nos da una visión clara de cómo podemos mejorar la sostenibilidad de nuestro proyecto en esta especie de escalera. Digamos que nuestro proyecto en concreto tiene un 25% de material reciclado, tendríamos 9 puntos con un nivel de cumplimiento de superior y eso es lo que de aquí iríamos a el siguiente crédito. Imaginemos que hacemos esto por cada uno de los créditos que forman la evaluación. Esto es muy pequeñito, pero tendríamos algo así, tendríamos una serie de puntos y eso es lo que nos daría la visión general del nivel de sostenibilidad de nuestro proyecto. Lo importante aquí realmente es, como decía, dar la transparencia, es saber cómo podemos mejorar nuestro proyecto. Generalmente en los trabajos o en las conversaciones o bien con clientes o bien con compañeros, hay muchas personas que quieren realmente hacer sus proyectos mejores, pero no saben cómo hacerlo. Con lo cual, bueno, esto al final, como sabemos, lo que no se puede medir no se puede mejorar y esto es un proceso claro que nos ayuda a saber cuáles son las fortalezas de nuestros proyectos.
Y por tanto, para cerrar esta sección rápidamente, ¿cuál es el valor añadido que vemos a la aplicación de Envision y en función a la experiencia de haber trabajado con este sistema durante más de 10 años? Nos ayuda a entender lo que está pasando en nuestro proyecto de forma holística. Desgraciadamente, bueno, por suerte o por desgracia, la sostenibilidad es algo complejo, pero también es algo transversal, con lo cual en muchos casos vamos a tener que contar con distintos profesionales, incluso dentro de una misma institución o dentro de una misma empresa, con lo cual, como digo, nos da esta visión general de qué es lo que está pasando. En segundo lugar, nos ayuda a comunicar la sostenibilidad. En muchos casos, nosotros podemos estar convencidos de que nuestro proyecto es un buen proyecto, pero si no podemos comunicarlo porque creemos que es un buen proyecto, al final se queda como un poco ambiguo. Esto nos da las métricas y nos da la línea base de decir es bueno por este motivo y por este motivo, o quizá no es tan bueno en este área y en esta otra área y nos permite reforzar esos aspectos que quizá requieren trabajo. Fomenta la capacitación de sostenibilidad también a nivel interno. Como digo, en muchos casos este tipo de evaluaciones va a requerir la coordinación de distintos grupos, de distintas unidades dentro de una misma empresa, porque si recordamos estamos hablando de temas sociales, estamos hablando de temas medioambientales, estamos trabajando de temas climáticos, con lo cual es una visión bastante amplia que va a requerir una coordinación interna. Nos ayuda a alinear nuestros proyectos a buenas prácticas. Como he dicho, esto es un sistema que ya se ha aplicado durante más de 10 años en distintas regiones del mundo y, por tanto, la aplicación a nuestro proyecto nos permite comparar dónde está nuestro proyecto respecto a cuál es esa línea base de mejores prácticas que se utiliza ya en otros proyectos similares en quizá otras regiones. Y por último, nos ayuda a identificar y minimizar los riesgos de nuestros proyectos desde una fase temprana. Porque al final tenemos que recordar que un proyecto sostenible es un proyecto de mayor calidad y muchas veces la aplicación o esa mirada general lo que nos permite es identificar ciertos problemas que se podrían materializar antes de que se pueda materializar o que se vayan a llevar a cabo. Y por tanto nos permite reducir, mitigarlos y eliminarlos en algunos casos. Por último, me gustaría cerrar de forma muy breve con algunas otras iniciativas, porque como sabemos hay muchas metodologías, hay muchos procesos que se están llevando a cabo. Envision es uno de los que más se han utilizado a nivel global, pero hay otras iniciativas que son complementarias con lo que acabamos de ver. Una de ellas, que seguramente muchos de ustedes conozcan, es la Asociación Americana de Ingenieros Civiles. Desde hace ya muchos años emite cada 4 años lo que se llama Report Card, que permite identificar el nivel de cumplimiento o de los distintos proyectos de ingeniería del país. Si aplicamos Envision en todos nuestros proyectos, obviamente nos va a ayudar a asegurar que las condiciones de funcionamiento de esos proyectos son más elevadas. Otro ejemplo que acabamos de finalizar recientemente en Perú, en concreto en colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos ya han incorporado en su nuevo Plan Nacional de Infraestructura criterios específicos de sostenibilidad. En concreto son 20 de ellos, divididos en criterios sociales, medioambientales, institucionales, muy similar a lo que acabamos de ver, pero ellos ya lo incorporan como criterios para la priorización de proyectos y para la asignación de financiamiento público. Con lo cual esto es un ejemplo de muchos que ya podríamos empezar a puntualizar dentro de la región. Por último, otra iniciativa también que se ha llevado a cabo en México, a través de una plataforma llamada Proyectos México, el gobierno busca dar transparencia a todos los proyectos que existen a día de hoy en el país que están buscando financiamiento privado. ¿Por qué han hecho esto? Bueno, ellos identificaron que los inversores en infraestructura cada vez tienen un interés mayor en asegurar que los proyectos en los que invierten son sostenibles y son resilientes. Por tanto, les dimos apoyo para la creación de una serie de checklists o de proceso de evaluación que permite no solamente dar información concreta de cuál es el perfil de esos proyectos que están buscando financiamiento, sino
cómo de sostenibles son esos proyectos, si están incorporados aspectos sociales y medioambientales y climáticos dentro de la estructuración de los proyectos, de tal manera que les dé una mayor seguridad de invertir recursos en esos proyectos o en esos programas. Esto, por tanto, tiene una ficha de sostenibilidad que nos daría esa visión de qué es lo que se está llevando a cabo en los proyectos concretos. Por último, para cerrar, como sabemos, la sostenibilidad es un sinónimo de calidad y de buena gestión de proyectos, porque si al final tener proyectos sostenibles nos permite tener proyectos más eficientes, tener procesos, tener integración de todas las partes, algo que posteriormente nos va a ayudar a dar un mayor seguimiento y una mayor calidad al bien como tal. Los ingenieros, sin duda alguna, tenemos un rol imprescindible en la transición hacia un futuro mejor para todos y, por tanto, esto es una herramienta que os dejo hoy aquí, que espero que sea también de utilidad para todos ustedes para el trabajo que desarrollan día a día. Con esto me despido. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento y quedo a su disposición para cualquier duda o comentario que puedan tener. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Cristina Contreras por tan interesante conferencia. Para nuestra última conferencia de la jornada de la mañana, vamos a dar la bienvenida al ingeniero Óscar Berríos. Recuerden que después de esto, en la jornada de la tarde, a las 2 los esperamos nuevamente, tendremos las conferencias Buenas Prácticas en la Ingeniería Económica y de Costos por Manuel Alejandro Rodríguez, Conferencia Prospectiva para el Desarrollo Urbano y Sitios Patrimoniales por Marco Antonio, Alineando la estrategia de mantenimiento y confiabilidad con los objetivos de la organización por Gerardo Trujillo, Informe de tareas realizadas y logros alcanzados del Comité Técnico de Transporte Integral por Benjamín Colucci, Suministro de Ingeniería bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU por Jorge Spitlanik y Ciberseguridad en la Industria 4.0 por Eduardo Caroso. Ahora sí, damos la bienvenida al ingeniero Óscar Berríos, quien nos acompaña de manera virtual. Él es ingeniero industrial, investigador en temas de ambiente, realizó estudios de posgrado en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, en universidades y centros de investigación en países de América y Europa. Es máster en Derecho Empresarial y Corporativo. Desarrolla mediciones de temperatura, aire, ruido y contaminantes químicos. Es presidente del Comité Técnico UPADI en temas de desastres y ha gestionado desastres causados por huracán. Actualmente también se desempeña como consultor empresarial y docente universitario y ha ejecutado presupuestos con más de 6 dígitos y nos acompaña con su conferencia Riesgo, Desastres Naturales y Cambio Climático. Bienvenido. Vamos a retomar con el ingeniero Óscar Berríos. Los invitamos a tomar asiento a todos. Damos la bienvenida al ingeniero Óscar Berríos, quien nos acompaña de manera virtual. El ingeniero Óscar es ingeniero industrial, investigador en temas de ambiente, realizó estudios en posgrado en empresas INCAE, en universidades y centros de investigación en países de América y Europa. Es máster en Derecho Empresarial Corporativo, desarrolla mediciones de temperatura, aire, ruido y contaminantes químicos. Es el presidente del Comité Técnico de UPADI en temas de desastres y ha gestionado desastres causados por huracán. Actualmente se desempeña como consultor empresarial y docente universitario y ha ejecutado presupuestos de más de 6 dígitos y nos acompaña con su conferencia Riesgo, Desastres Naturales y Cambio Climático. Bienvenido, ingeniero. Muy buenos días, apreciable público. Un placer estar con ustedes e intercambiar sobre este tema contemporáneo, este tema que nos embarga el Comité Técnico de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales, que tiene un año de estar funcionando, integrado por los países, por Centroamérica. Nos acompañan en este comité que me toca presidir el CEFIA, Costa Rica, Nicaragua, por Centroamérica también, por el Caribe, Cuba, por Sudamérica tenemos a Brasil.
Y por Norteamérica tenemos a México. Una buena representación del comité como para darles nuestros criterios, nuestros aportes a este tema del gestión de riesgos de desastres naturales. Quisiera iniciar la presentación, después de haber hablado del comité, que el título fue bien sugerido por el Consejo Técnico. Necesitábamos estar muy actualizados sobre los últimos conocimientos, al mismo tiempo que los conocimientos, las prácticas que se están desarrollando y llevando a cabo en todo el mundo en este tema global. Global en el sentido de que nos afecta a todos los países y global también en el sentido de que son múltiples riesgos. De tal forma que el título, el estado del arte, los que estamos vinculados de alguna manera con la academia, sabemos que el estado del arte se refiere a las últimas experiencias, los últimos conocimientos, las últimas valoraciones, el estado último en el que se encuentra determinado tema científico o técnico. Para eso hemos recurrido a distintas fuentes de información, tanto nacionales y locales como regionales y globales, de tal forma que queremos utilizar esta exposición sobre el estado del arte para vincularlo a los conocimientos y experiencias que permitan determinar el rol de los ingenieros y sus organizaciones en las organizaciones de integración local, nacional, regional. ¿Qué rol debemos jugar los ingenieros ante el tema de los desastres naturales y el cambio climático en relación a ese estado del arte? Esa va a ser las relaciones que nos están guiando en la exposición. Por favor, cambien. Para desarrollar ese tema y esos objetivos, nos vamos a valer del desarrollo de 7 puntos en el tiempo de media hora, iniciando con una introducción que nos permita delimitar el tema. Es un tema muy amplio. Antecedentes del marco teórico y de la práctica relevante. Esta parte es muy importante. Es muy importante el antecedente del marco teórico y la práctica relevante debido a que la evolución de los conocimientos, de las experiencias es casi constante. El aumento en la magnitud y frecuencia de los fenómenos naturales vinculados a desastres permite adquirir nuevas experiencias, permite adquirir nuevos conocimientos, permite generar nuevas formas prácticas de abordarlo, permite la elaboración de nuevas normas. Esos nuevos conocimientos, esas nuevas normas, esas mejores prácticas, lo que permiten en última instancia es lo que se está dando en llamar una de las prioridades más importantes en este tema, que es el mejor conocimiento del riesgo. Yo espero darles en esta parte, en esta segunda parte, el antecedente del marco teórico y las prácticas relevantes, los elementos que hacen falta para mejor conocer el riesgo. Recuerden muy bien aquel dicho que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Y si nosotros no dominamos a fondo el conocimiento de los riesgos, posiblemente las medidas que adoptemos para mitigarlo o adaptarnos, pues también tendrán sus consecuencias en cuanto a efectividad. Necesitamos conocer bien lo que estamos buscando para entender bien lo que estamos encontrando. En tercer lugar, tenemos el análisis y evaluación del estado de la actuación. Esto es muy importante también. Los conceptos están variando. Van a darse ustedes cuenta en este apartado que existen nuevos conceptos o variantes de los conceptos. Las legislaciones que analizamos, las experiencias internacionales sistematizadas, nos están diciendo que existen nuevas y mejores prácticas.
Igualmente, no solo se trata de lo que estamos haciendo en esta parte, sino de lo que estamos visionando. ¿Qué es lo que estamos viendo en perspectiva? Para adaptarnos, mitigarnos, detectar vulnerabilidades y generar resiliencia. Necesitamos, en esta parte, yo espero mostrarles que las acciones planeadas que tienen que ver con la gestión y la gobernanza es lo que urge. Acciones planeadas, que los acontecimientos no nos tomen desprevenidos, que el buen conocimiento del riesgo nos permita determinar lo que debemos hacer de forma anticipada a que ocurra el riesgo. Una vez que el riesgo se cristalizó y que ocurre las condiciones para un desastre, ¿qué debemos hacer durante y qué debemos hacer en la etapa posterior al riesgo de desastre o al desastre mismo? Esta segunda parte nos debe hacer reconocer que la gestión del riesgo y la gobernanza mejorada van a ayudar a resolver el problema en más de la mitad. Recuerden lo que decía el gran, de mucha actualidad, Alberto Einstein. Un problema bien planteado está resuelto en más de la mitad. Y eso se logra utilizando las técnicas de gestión. Las técnicas de gestión del riesgo, las técnicas de gestión en general aplicadas exclusivamente a los riesgos de desastre. Muy vinculado a esta parte de la gestión. En esta parte yo espero hacerles ver la necesidad de abordar los conceptos de recurso, en especial el concepto de recurso financiero. Sobre este tema hay bastantes avances, hay innovaciones muy fuertes para financiar el tema de los desastres. Otro tema van a ser las consideraciones finales y la gestión y el énfasis que se está haciendo en la actualidad para gestionar los riesgos. Para, por último, hacer unas reflexiones finales. Esa va a ser la dinámica de mi exposición. Por favor, continúe. Por favor, continúe. Bueno, esto es solo un recordatorio de lo que manejamos como riesgo. El riesgo no es lo que uno imagina. El riesgo es un marco conceptual, que es el peligro más en intersección con la vulnerabilidad. El peligro son los sucesos vinculados a los fenómenos climatológicos extremos. Las vulnerabilidades consisten en la fragilidad, la exposición de las poblaciones y la falta de resiliencia que se juntan con el peligro de origen natural para constituir el riesgo. Por favor, continúe. Los riesgos, en el fondo, lo que van a hacer es conjuntarse con las vulnerabilidades y en conjunto con las vulnerabilidades generar los peligros, y estos se van a adaptar principalmente, como bien lo reconoce la experiencia internacional y los documentos científicos y tecnológicos, por medio de actividades de mitigación y de adaptación, de tal forma que los desastres vinculados a fenómenos climáticos puedan mitigarse y causar las consecuencias que puedan ser disminuidas. Por favor, la próxima. Es bueno a resaltar que hay un vínculo entre la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgo de desastre. El vínculo que nosotros vamos a abordar es principalmente el que se refiere a los fenómenos naturales extremos que puedan ser causantes de pérdidas, daños, interrupciones a la vida normal, a la propiedad o a la vida. Por favor, la próxima. Tenemos que reconocer la evolución programática. No estamos partiendo de cero. Ya en la década del 60, del 70 se comienza a hablar de los riesgos. En la década del 70 y el 80 todavía se ven los riesgos de desastres más vinculados a la atención en la etapa posterior que en la etapa durante y en la etapa previa. Hasta llegar, pudiéramos decir, a la etapa en que nos encontramos, que es la etapa exclusivamente en riesgo, la etapa del marco de Sendai.
en su periodo 15-30 y la evaluación intermedia que estamos viviendo, que crea un buen marco de acción, es el marco de mayor referencia mundial, es el más actualizado, el que está recogiendo las mejores experiencias prácticas, etcétera, para llegar a la base conceptual de la gestión de riesgo. Por favor, la próxima filmina. No, hace falta una anterior. Ok, hace falta una filmina, la gestión del riesgo. La gestión del riesgo se trata básicamente del concepto clásico de información y diagnóstico. La información más el diagnóstico permite vislumbrar las prioridades. Las prioridades se planean. Se planean y a las actividades del plan se le ponen recursos. Estas se validan, se adaptan y se van mejorando. Se les hace seguimiento y monitoreo y volvemos a caer al ciclo del mejoramiento continuo. Eso es lo que se está haciendo mucho énfasis en la actualidad en la gestión del riesgo. La próxima, por favor. De tal forma que en esta parte podemos ver los elementos que al discutir desde cualquier óptica, en cualquier ambiente académico, empresarial, social, profesional, panamericano, nacional o global, de lo que se habla cuando hablamos de riesgo y de la gestión del riesgo de desastre. Con esos conceptos básicos pasamos a los que yo le decía, el antecedente del marco teórico. La próxima, por favor. Aquí nos estamos encontrando con varias situaciones. La relación entre la evidencia y la base conceptual en constante mejoramiento. Esto da lugar sobre todo a que se insista mucho que debemos pasar del enfoque de riesgos locales a un enfoque de riesgos globales. Mientras solamente atendamos el riesgo local con las capacidades locales, la información local, vamos a ver muy limitada las actuaciones y en consecuencia vamos a ver muy limitada también el efecto que nosotros queremos. Debemos de ese riesgo global que a su vez es un riesgo sistémico. Eso es lo que nos está mostrando la evidencia conceptual, la necesidad de incidir más en los riesgos globales y en los riesgos sistémicos y pasar de hacer solamente enfoques a nivel local y vincularlos muy bien con los enfoques a cómo se comportan los fenómenos naturales climáticos extremos. No conocen fronteras, no conocen localidades. Ellos se desplazan de acuerdo a la lógica del desastre, del fenómeno natural. Bien vinculado a lo que está aconteciendo en la magnitud y frecuencia de los fenómenos climáticos se encuentran los marcos legales e institucionales, tanto los nacionales como los internacionales. Y esta constante evolución de las normas y de los marcos es parte del antecedente en el que nos estamos moviendo. ¿Qué debemos decir sobre las consideraciones del estado del arte? Debemos de decir que este constante cambio, este constante movimiento, esta constante adaptación, la aparición inclusive de nuevos riesgos, porque no solamente estamos sometidos a mayor frecuencia y magnitud, sino que están apareciendo nuevos riesgos. Existen diferentes formas de actuación, existen diferentes marcos programáticos para abordarlo, existen diferentes maneras de gestionarlos y su gobernanza, son multisectoriales, son interdisciplinarios. Todo eso crea las condiciones para que el estado del arte lo debemos de mantener actualizado en constante monitoreo y evaluación e ir llevándolo desde una perspectiva global a su ejecución local. De tal forma que el estado del arte en la actualidad sí permite determinar metas sobre el cambio climático, metas sobre desastre y metas que permitan abordar esto de forma integral. Cuando decimos abordarlo de forma integral, es los desastres más el desarrollo sostenible más el cambio climático. ¿Qué primero, qué segundo, qué después? Está demostrado que un desastre echa a perder los avances logrados en determinadas localidades, sobre todo las más vulnerables, cuando ocurre un desastre. Lo que nos hace pensar
que existe un vínculo, y la evidencia lo está demostrando, entre el desastre, el desarrollo sostenible y el cambio climático. Abordarlos por separado no está teniendo los resultados deseados de acuerdo al antecedente del marco teórico y conceptual. La próxima, por favor. Espero que en esta segunda parte haya quedado suficientemente claro la necesidad de actuar de forma integral, la necesidad de actuar de forma interdisciplinaria y hacer coincidir las metas, tanto de desarrollo sostenible como de cambio climático, como de la parte de los desastres, sabiendo que los desastres deben jugar un papel central en el desarrollo de la humanidad en última instancia. Cuando entramos a la valoración del estado de actuación, sobre todo queremos resaltar las visiones que se tienen. Ya hemos visto que el marco conceptual está cambiando, ya hemos visto que las prácticas deben de ser mejoradas haciendo los enfoques debidos. No nos queda más que decir que, que las mejores visiones están siendo consensuadas, discutidas, analizadas a través de los organismos multilaterales sobre todo. Pero estas discusiones en los organismos multilaterales, como por ejemplo la ONU y sus agencias especializadas en desastre, en desarrollo sostenible y en cambio climático, van a ser más efectivas en la medida en que hagamos aportes nacionales y locales. Y aquí es bueno resaltar que la UPADI debe jugar un papel central en sus aportes, los aportes que damos los ingenieros de Panamérica, para que esas visiones sean más integrales, más completas y se traduzcan en mejores mecanismos de gestión de los riesgos de desastre. La información relevante, actualizada, está permitiendo preparación y respuesta a los riesgos globales a través de este marco de Sendai. Hay un buen consenso. Ya se evalúan los primeros años en la ejecución del medio término y se tienen bien dictaminadas las prioridades, y eso es un buen punto. Cuando se tiene bien diagnosticado el problema, aparecen y se vislumbran mejor las actividades que hay que desarrollar en cuanto a 4 aristas clave: la adaptación y mitigación y su vínculo. En algunos áreas geográficas y ante determinados desastres, lo que tenemos es que adaptarnos. Ya el riesgo se nos vino encima, las vulnerabilidades, más los peligros, más las amenazas, están permitiendo desastres, y lo que tenemos es que adaptarnos. Adaptarnos es el momento en el que ya la mitigación no basta. La mitigación es cómo disminuir los efectos de gases invernaderos, pero sabemos que estamos en un momento crítico que ya está generando desajustes al clima que están causando desastres. Entonces debemos de buscar cómo adaptarnos. Las otras 2 aristas clave en la prevención de estos riesgos, y que tienen que ver mucho con las mejores visiones, es cómo vamos a conjugar la adaptación y la mitigación con la vulnerabilidad y la resiliencia. Al final de cuentas, un buen diagnóstico es el que logra detectar las vulnerabilidades a las que están expuestas las poblaciones y generan resiliencia. Resiliencia y vulnerabilidad muy vinculada al fenómeno de adaptación y al fenómeno de mitigación. Todo esto tiene que ver con un punto bien importante, que son las finanzas. Y están apareciendo los seguros, los reaseguros, los bonos, los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el BID están jugando un papel muy importante en diseñar mecanismos financieros globales ante riesgos globales y sistémicos. En la última parte, el énfasis actual, por favor cambie la página. Por favor, cambie la página. Bueno, debemos mencionar como las mayores innovaciones y las que van a tener mayor impacto tienen que ver con la mejora de la comprensión del riesgo, el modelado sistémico, la gobernanza global, el abordaje metodológico y las herramientas de ingeniería para detectar, analizar, diseñar estrategias de actuación mejoradas para disminuir vulnerabilidades. Y esto hacerlo de forma integral, multidisciplinaria, multiinstitucional e intersectorial. Un desafío
muy grande. En esta parte yo quisiera hacer un llamado, sumarme al llamado a la acción. No podemos seguir pensando y planeando, necesitamos actuar. Y la ONU hace un llamado a la actuación ante los riesgos esenciales y ante las poblaciones más vulnerables y crear resiliencia según los informes de gestión al 22. La próxima, por favor, las consideraciones finales. La próxima página, por favor. Ok, de tal manera que el alcance del estado del arte está en constante evolución y está siendo condicionado ahorita por una revisión intermedia al marco de Sendai, o un estudio profundo que se está haciendo de todo lo pensado, lo actuado, lo que se ha podido monitorear y valorar desde el nivel local hasta el nivel mundial. Ese análisis que se está haciendo por todos los expertos a los que se nos está dando acceso de alguna manera, ya sea por medio de encuestas, cuestionarios, estudios, etcétera, es lo más importante que ahorita se está haciendo para llegar a un estado del arte actualizado. Esa revisión intermedia del marco de Sendai le tenemos que prestar atención los ingenieros panamericanos y sus organizaciones. Esas son consultas globales, pero hay una especificidad de consulta para los ingenieros en la que ya estamos participando desde el Comité Técnico de Riesgos de Desastres Naturales. Con esas consideraciones, yo quisiera llegar a algunas conclusiones. Por favor, cambie la página. Cambie la página, por favor. Bueno, lo primero que tenemos que reconocer es que el marco de Sendai es nuestra principal referencia. Pero que el marco de Sendai es útil en la medida que se llega hasta nivel local. Nos permite las visiones globales, pero tenemos que actuar a nivel local. Esto tiene su historia, no es que lo que estamos diciendo nosotros, están bien documentados esos puntos de vista y quisiera entrar a unas recomendaciones específicas. Cambie, por favor, para cumplir con los 30 minutos a los que se me asignaron. En estos 30 minutos yo quisiera decirles que tenemos la situación de desastre, un antes, un durante y un después. Y en el ámbito de la profesión de la ingeniería tenemos un diseño, una construcción, un mantenimiento y una etapa posterior al desastre. En la medida que los diseños en el antes se cumplan bien en base a normas de prevención de riesgos de desastre vinculados a la sostenibilidad y al cambio climático, en esas medidas vamos a diseñar mejor. En la medida que los diseños obedecen a buenas normas actualizadas por buenos conocimientos y recogen las mejores prácticas de ingeniería, en esa misma medida nuestras construcciones van a ser mejores. Y por medio de la construcción podemos ayudar mucho al mejoramiento del cambio climático utilizando materiales y técnicas constructivas que disminuyan los efectos de gases de efecto invernadero. Pero también podemos generar por medio de nuestras construcciones, disminuir vulnerabilidad y generar resiliencia. Y en la etapa posterior, que es donde más se nos conoce ahorita los ingenieros, pues nos toca reconstruir. Pero tenemos que reconstruir basados en lecciones aprendidas del pasado. ¿Qué falló en las construcciones anteriores? Nos debe dar lugar a una mejor construcción, a un mejoramiento de las normas, a unas lecciones aprendidas que debemos transmitir por medio de la formación continua a los ingenieros de nuestras organizaciones, desde el nivel más grande hasta el nivel más corto. También quisiera decirle que el Comité Técnico de Gestión de Riesgos tiene varias ideas para abordar este problema. Uno es la elaboración de programas que lleven a la práctica estas ideas de las que estamos hablando. Mejorar el conocimiento del riesgo, mejorar la gobernanza, mejorar la formación continua, mejorar las normas, mejorar las prácticas constructivas, y eso quiere el concurso y el apoyo de UPADI. De igual manera, la más reciente iniciativa que acabamos de tener tiene que ver mucho con cómo nos vinculamos con la academia.
Las organizaciones profesionales hacen sinergia en la medida que se vinculan mejor con la academia. Y esa es otra iniciativa que estamos teniendo y esperamos que la Asamblea y la Convención las pueda recoger. Siendo así, para cumplir con el tiempo establecido, solo me queda decirles que muchas gracias. Espero que nuestras reflexiones, las del Comité Técnico de Gestión de Riesgo de UPADI, le hayan sido de utilidad. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Oscar por su participación y a todos los asistentes quienes demostraron una atenta disposición. Wow. MX.tv presentó. ¡Wow! 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 Wow. MX.tv